Hola, muy bienvenidos a la actividad formativa número 4. Hoy vamos a trabajar con Reaper eliminando silencios y además consolidar pistas. En este caso, ya tengo una sesión armada con una sesión multipista que ya está sonando y podemos escuchar de qué se trata. Bien, para eso entonces ahora lo que vamos a hacer es ordenarla de manera un poco más cómoda. Para eso voy a poner, por ejemplo, el bombo, bass drum primero, ¿cierto? Luego la caja, snare, luego el cymbal, en este caso los platillos. Noten que pasa algo bastante incómodo. Cuando yo toco una pista, se arma automáticamente, ¿ya? Eso es porque tiene la función de armado automático cuando se toca la pista. Esto a veces podría ser incómodo, sobre todo si no quiero grabar. Para no poner este modo, simplemente vamos a Track y elegimos la opción Set All Track to Automatic Record Arm When Track Selected. Y ahí las pistas, cada vez que yo las toque, no se arman, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Drum fill después de los cymbals y podemos poner bass, guitar, additional instrument y vocals. Parece que ahí está ordenada de una manera un poco más cómoda para trabajar. Entonces, vamos a comenzar eliminando silencios. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, escuchemos solo el bombo. Si nos damos cuenta, se escucha claramente el bombo, sin embargo, debajo se escucha lo que está sonando también, que es el resto de la batería. Noten que si hacemos un super zoom, incluso podemos ver la caja. Se ve claramente la caja, ¿verdad? Bueno, vamos a deshabilitar el snap de tal manera de trabajar libre, ya que esta canción fue tocada sin metrónomo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a limpiar o eliminar los silencios, estableciendo que, por ejemplo, el golpe de la caja podría ser perfectamente un silencio de tal manera que en la pista del bombo no suene la caja. Lo mismo podría ocurrir en la caja, en donde no suena el bombo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una función de Reaper llamada Dynamic Split. Está en Edit, Dynamic Split con el shortcut D. ¿De acuerdo? Vamos a apretar la D para que parezca más cómodo. Si se fijan, por defecto ya tiene algunos ajustes en donde me muestra de la siguiente manera lo que le va a pasar al ítem o al clip. Si nos damos cuenta, aquí dice Split Points y podemos fijar los puntos de división, ¿cierto?, por transientes, que sería un poco complejo en este caso, ¿ya? Sin embargo, aquí podemos utilizar una puerta que se va a abrir, ¿cierto?, y una puerta que se va a cerrar. Entonces, sería óptimo poner ambas, tanto una puerta que se abra como una puerta que se cierra. ¿Qué significa eso? Un punto de partida y un punto de fin en este caso, porque el instrumento suena y luego habría una especie de vacío en donde yo no quiero que haya sonidos. Por esa razón es que considero que la puerta aquí, o la compuerta, mejor dicho, debiera cerrarse. La función Reduce Split no es apropiada para utilizarla ahora porque podría inducirme algunos errores en este caso en particular. Revisen el manual de Reaper para ver en qué casos se podría utilizar Reduce Splits. En la siguiente opción, el largo mínimo del corte, ¿cierto?, podemos establecer al irlo moviendo que si ponemos un corte mínimo de 160 milisegundos, con los valores que están establecidos acá, no nos queda ningún corte. Entonces tenemos que establecer valores en donde me permita que el largo mínimo del corte tenga una cierta duración, en este caso en milisegundos. Lo mismo con el largo mínimo del silencio, es decir, no puedo tener silencios muy pequeños porque también va a ser incómodo en algunos fragmentos musicales, y tampoco puedo tener silencios muy largos porque se van a unir los trozos, ¿se fijan? Entonces tengo que buscar partes, por ejemplo aquí, miren, aquí se puede saber. Si yo pongo silencios más pequeños, ¿cierto?, ahí me corta cada uno de los golpes. Si pongo un silencio un poco más largo, une eso porque ese trozo de ahí tal vez queda más natural sin que haya un corte.
Entonces quizás este ajuste estaría óptimo para este caso musical. Luego tenemos el umbral de la puerta de ruido en este caso, o el umbral del gate, ¿ya? Esto está en decibeles y corresponde a un valor en el cual si yo lo subo mucho, noten que algunos bombos en este caso van a quedar debajo del umbral, por lo tanto se van a cortar, es decir, aquí no va a sonar nada. Al revés, si yo lo bajo mucho, van a aparecer, por ejemplo, algunos sonidos que no son bombos, como por ejemplo las cajas. ¿Veis aquí? Por ejemplo, escuchamos. ¿Se fijan? Ahí aparece como que este clip va a quedar con eso. Sin embargo, no me sirve porque eso es lo que no quiero. Por lo tanto, debo subir el umbral para que esa caja quede debajo. Lo tengo que subir con precaución, de tal manera de que queden solo los bombos y no las cajas. Así, ¿se fijan? Ahí la caja está debajo del umbral y el bombo está sobre el umbral. El histéresis es un parámetro que tiene relación con la relación de decibeles que hay después que se cierra. Entonces, si por ejemplo subo mucho, esta relación es muy poca, por lo tanto, si se fijan, se cierra mucho rato, ¿ya? Y se cierra tanto que, por ejemplo, S queda fuera. Entonces, también tengo que evaluar qué relación puede haber en decibeles después que se cierra. Si lo pongo con mucha diferencia, vean lo que va a pasar. Se abre y no se cierra nunca más. Entonces tengo que buscar un punto en el cual me permita, ¿cierto?, que esté una cierta cantidad de nivel abierto y luego a partir de ese valor, esa relación se cierra. Es decir, ahí está bastante bien. Si se fijan, se abre solo cuando suena el bombo y se cierra para que la caja no se cuele. Bien, luego le vamos a decir a la función action to perform. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí tengo varias funciones de lo que haría. En este caso, sería conveniente split selected item. ¿Ya? Podría agregar marcadores o agregar puntos, etc. Prefiero split selected items. ¿Ya? Bien, por ahora vamos a poner estos valores en 0 y vamos a desactivar esta función. Le vamos a dar en split y vamos a ver qué hace. Si se fijan, quedó limpio el bombo. Esa es la expresión. Si se fijan, quedó solo el bombo, pero tiene detalles. Si hacemos un super zoom, nos vamos a dar cuenta que, claro, el clip está correcto en cuanto a inicio y a fin, pero como se corta bruscamente aparecen clics, justamente porque se cortó el clip. Vamos a hacer undo, control Z, para deshacer lo que hice y nuevamente apretamos D, mantenemos los ajustes, pero ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer algunas cosas para que quede mejor terminado. Si nos damos cuenta, aquí dice leading pad, es decir, es como dejar una cierta cantidad de milisegundos de tolerancia antes de lo que ya está preajustado. Es decir, por ejemplo, le voy a dar un inicio de unos 50 milisegundos antes. Y a la cola, es decir, al final, le voy a dar 100 milisegundos. ¿De acuerdo? Y además, le voy a hacer un fade, tanto al principio como al final, a partir de estos valores. Y ahora le damos en split. Si se fijan, se agrandó un poquito más. Sin embargo, se le aplicaron los fades correspondientes a los valores que yo le di. Entonces ahora, si escuchamos, al comienzo del bombo está un poco torpe. Vamos nuevamente y tiene mucho. Es decir, le vamos a poner 10 milisegundos. Le damos de nuevo split y escuchamos. Eso está mejor. Nos damos cuenta, el bombo ya está limpio. Si no, hubiese tenido que hacerlo a mano. Y se fijan, esto es bastante más rápido. ¡Epa! Aquí, por ejemplo, hubo un error. La caja se subió de nivel y me significó que el umbral no me funcionó bien aquí. Vamos a hacer undo y apretamos D nuevamente y lo podemos reparar fácilmente subiendo un poco más el umbral. Ahí. Faltan ahí todavía.
Parece que ahora sí. Le damos en Split. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Ahí tengo el bombo limpio que se llama. Vamos a hacer lo mismo con la caja. Vamos a agrandar un poco aquí para que puedan ver mejor. Y si te das cuenta, pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, apretamos D. Y como nos damos cuenta, los valores ya coinciden bastante bien debido a que el umbral es similar. Entonces, yo recomiendo en el caso de la caja dejar un trailing pad más grande, es decir, unos 250 milisegundos, debido a que la caja naturalmente tiene un sonido más largo que el bombo. Entonces así, este punto va a quedar 250 milisegundos más y va a tener un fade al final. Algo así. Escuchamos. Bastante bien. Escuchamos bombo y caja ahora. Impecable. Bien, he dejado la voz para el final para que vean lo fácil y rápido que es aplicar la función Dynamic Split Items. Bueno, si nos damos cuenta, aquí en este caso la voz va a quedar cortada e incluso en las respiraciones, si se fijan. Podríamos establecer un mínimo largo del silencio de 27 milisegundos o quizás un poco más, de tal manera de que algunos silencios que fueran un poco más largos, por ejemplo 137, ahí ya no habría un corte. Pero esto significa que aquí hay más de 137 milisegundos, por eso que va a quedar el silencio. Podríamos establecer un valor en el cual se cortase menos la voz. Y nos vamos a dar cuenta que solo se corta cuando hay pausas más o menos largas. Pareciera que ahí está bastante bien y le ponemos una cola de 100 milisegundos y una cabecita de 100 milisegundos. Y fade. Listo. La voz ha quedado impecable. Ahora estamos frente a una sesión completamente limpia. Me faltó el S. Listo. Ahora sí. Nos damos cuenta entonces que esto yo podría, de alguna manera, llevarlo a otro software o trabajarlo de una manera distinta. ¿A qué me refiero? A no tener tantos clips o tantos items, ¿cierto?, en mi sesión. Para eso, lo que yo voy a hacer ahora se llama consolidar. ¿Qué es consolidar? Es fabricar un nuevo archivo de audio exactamente igual, pero sin procesos. ¿Cuáles podrían ser esos procesos? Algún ecualizador, algún compresor, variaciones de volumen, etcétera, o automatizaciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es consolidar todas estas pistas para que queden todas iguales y donde haya silencios, por ejemplo aquí, que realmente se construya un archivo de silencio, es decir, limpio completamente, sin embargo, de un solo archivo. Para eso, vamos a ir a File y nos vamos a la opción Consolidate Export Tracks. La función Consolidate Tracks, que está aquí, me permite escoger varias cosas. Aquí vamos a ir estableciendo algunos puntos. Por ejemplo, puedo consolidar el proyecto completo o personalizar una cierta cantidad, ¿de acuerdo? También podría escoger algunas pistas, por ejemplo, las que están seleccionadas. En este caso, si yo siguiera con estos ajustes, consolidaría solo la caja, ¿se fijan? En este caso, voy a consolidar el proyecto completo y todas las pistas. Ahora, esta función que está aquí que dice que ignore los silencios más cortos que 30 segundos, esto no es muy bueno en este caso porque después de 30 segundos va a hacer otro clip u otro item. Entonces, no me conviene activarla, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. La frecuencia de muestreo, y aquí es donde viene lo que hablábamos la vez anterior, como no es bueno estarla moviendo, el ideal es consolidar en la misma frecuencia de muestreo. ¿De acuerdo? No siempre se consigue eso. Por esa razón es que se puede consolidar en otra frecuencia de muestreo. En este caso, vamos a mantener la misma, 48 kilos. En cuanto a canales, es mejor dejarlo en modo automático porque así va a basarse, ¿cierto?, en el original. A eso se refiere con Source Media, porque yo podría cambiar, ¿cierto?, y cambiar la cantidad de canales. Entonces, un archivo que es estéreo
Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí el additional instrument es estéreo y la vocals es mono. Ya vimos por qué. Entonces, cuando pongo auto source media, el consolidado de este va a quedar mono y el consolidado de este va a quedar estéreo. A eso se refiere con eso. El resample mode que aparece aquí son filtros de interpolación cuando se resamplea hacia una frecuencia superior y a la vez es un anti-alias cuando se resamplea a una frecuencia inferior. Entonces, por eso dice solo si es requerido. Por esa razón, la idea no es resamplear siempre. En el caso que haya que hacer, el ajuste good es el recomendado. Luego vamos a consolidar en algún formato. Por ejemplo, podría ser en AIF, en FLAC, en MP3, en OGG, etc. En este caso vamos a seguir en WAV. Luego podemos establecer la profundidad del archivo. En este caso vamos a elegir 24 bits. Y aquí tenemos el Large Files, que son formatos estandarizados de archivos WAV. En términos de calidad de audio, los archivos WAV 64, por ejemplo, que es a los que se refiere aquí este ajuste, son idénticos a los archivos WAV estándar, esos, por ejemplo, Force WAV, ¿ya? Pero son archivos WAV 64 que utilizan valores de 64 bits de direccionamiento en sus cabeceras, ¿ya? Mientras que los archivos WAV normales, o los antiguos, mejor dicho, usan valores de 32 bits. La consecuencia de esto es que los archivos WAV 64 pudiese ser un poquito más grande que los archivos WAV normal, ya que el WAV 64 es un buen formato de archivo para grabaciones largas. Por ejemplo, si el tamaño del archivo sobrepasa los 2 GB. Entonces, este sería más recomendado. El RF64 es un formato especificado por la Unión Europea de Radiodifusión que se creó para resolver este mismo problema. Por lo tanto, en este caso, sería mejor dejarlo aquí. ¿De acuerdo? Bien, el write BWF, en este caso, lo que va a hacer es imprimir algunos datos o incrustar algunos datos, en este caso principalmente la posición del archivo. En este caso nos da un poco lo mismo porque vamos a establecer una consolidación del proyecto completo desde el tiempo cero hasta el final. Entonces, en este caso, el Broadcast Wave Format no me interesa. Podría dejarlo como no, ¿ya? Luego, me da la opción que no incluya los markers o alguna región, o markers o regiones, etcétera, etcétera. Le voy a decir que no incluya nada. Y aquí, esta función viene por defecto. Esto es de mucho cuidado. No hay que embed tempo. El embed tempo lo que hace es incrustar marcadores del tipo ACID para lo que es el cambio de tempo. Entonces, si yo exporté y mi sesión estaba en 120 bits por minuto, como en este caso, y yo la abro en una sesión con los mismos parámetros, pero tengo un tempo de 130, las pistas van a sonar a otra velocidad. ¿Se entiende? Es decir, se va a considerar el tempo que va a quedar incrustado en el archivo de audio. En este caso, no conviene embed tempo, a menos que yo quisiera eso. ¿De acuerdo? Bien, me voy al output y elijo dónde consolidar las pistas. En este caso, lo voy a hacer en el escritorio y voy a hacer una carpeta que le voy a llamar consolidado. Le doy un OK y ha quedado la dirección lista. Otra opción es guardar un proyecto nuevo con este mismo nombre, es decir, actividad formativa 4 consolidada. ¿Ya? Eso es bastante óptimo porque así me permite memorizar qué le hice o cuáles fueron los últimos ajustes que le hice a esta sesión. Estas dos opciones son bastante buenas. Le doy en Process y espero un instante. Lo que va a hacer ahora entonces es consolidar las pistas. Vamos al escritorio y nos damos cuenta que aquí están las pistas consolidadas. Vamos a arrastrarla a la sesión. Vamos a crear una pista nueva que quede debajo, ¿cierto? Y la vamos a ubicar exactamente desde el comienzo para ver qué tenemos. Una exactamente igual, pero limpia y de una sola vez. Esa es la función consolidar. Nos vemos.